Hola, hola, buenas tardes chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de célula eucariota. Muy bien, el día de ayer habíamos revisado que la célula eucariota está compuesta por distintas organelas, ¿no? Que cumplen funciones específicas. El día de hoy vamos a comprender otros procesos biológicos más a detalle que permiten que la célula se mantenga con vida. ¿Se han preguntado cómo es que la célula obtiene energía a través de los alimentos? ¿O cómo es que se realiza el proceso de la fotosíntesis para las células vegetales? ¿Cómo es que las células se comunican entre ellas? ¿Cómo logran fabricar proteínas? ¿Y cómo es que la célula se protege a sí misma contra daños mecánicos o de repente contra mutaciones que ocurren día a día? Algunas de estas interrogantes las vamos a responder el día de hoy. Así que empezamos. Para ello, los objetivos de la sesión son reconocer distintos procesos biológicos que ocurren en la membrana celular, en el núcleo de la célula, en la mitocondria y el cloroplasto, y asimismo comprender la importancia de dichos procesos biológicos. Empezamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura bastante flexible, es semipermeable y se considera una barrera selectiva. Esto significa que la membrana selecciona qué moléculas pueden pasar esta membrana y cuáles no en momentos específicos. La membrana está compuesta por dos capas de fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son estas estructuras que están compuestas por una cabeza de color rojo y dos colas de color amarillo. Son dos capas de fosfolípidos. Además, contiene proteínas incrustadas, que son estas de color azul. Hay distintos tipos de proteínas de distinto tamaño, forma, estructura. Además de las proteínas, contiene moléculas de colesterol, que son estas estructuras de color amarillo que estoy señalando. El colesterol cumple un rol importante porque regula la fluidez de la membrana. Y en conjunto, este modelo de membrana celular se llama modelo de mosaico fluido y fue propuesto en 1972. Ahora, ¿qué funciones cumple la membrana? La membrana se encarga de regular el paso de sustancias, es decir, qué sustancias pasan y cuáles no, y lo hace mediante dos mecanismos: el transporte pasivo, que no requiere energía, y el transporte activo, que sí requiere energía, en forma de ATP. El transporte pasivo puede ser mediante difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple es aquel proceso en donde las moléculas pasan la membrana sin necesidad de una proteína canal. En cambio, la difusión facilitada, las moléculas necesitan de una proteína que funciona como un puente o canal que va a permitir que pasen de un lado de la membrana a otro. Como pueden ver, cada proteína, que tiene distinta forma, tamaño, va a permitir el paso de distintas moléculas. En cuanto al transporte activo, aquí también se requiere una proteína que funciona como un canal o puente para que las moléculas puedan pasar de un lado de la membrana a otro lado. Pero la diferencia es que requiere de energía en forma de ATP para que pueda realizarse este proceso. Por otro lado, la membrana también regula la interacción entre célula y célula. Por ejemplo, las proteínas que vemos de color azul aquí incrustadas van a permitir que las células inmunes reconozcan a tu célula animal como propia y no la ataquen. Ujú. También la membrana plasmática le da fluidez y protección a la célula contra daños mecánicos, por ejemplo, ¿no? Evitando que el citoplasma salga disperso. Entonces, la membrana cumple un rol importante. Ahora vamos a ver el siguiente componente. A ver, antes de eso vamos a responder la siguiente pregunta. Vamos a pensar un momento. ¿Cómo hace la célula animal para mantenerse fluida a altas y bajas temperaturas ambientales? ¿Cómo lo hace? Aquí, chicos, el protagonista es el colesterol. Todas las membranas tienen colesterol, moléculas de colesterol. Y sucede que a altas temperaturas el colesterol hace que la membrana reduzca su fluidez con la finalidad de evitar que se vuelva demasiado permeable y todas las moléculas puedan pasar sin dificultad. En cambio, a bajas temperaturas hace lo contrario, aumenta la fluidez de la membrana para evitar que justamente ésta se endurezca y se congele la célula. Entonces el colesterol, chicos, cumple un rol importante en regular la fluidez de las membranas.
Siguiente componente, el núcleo. El núcleo es una organela que sabemos que contiene el ADN, ¿no? Y desde aquí se controla básicamente toda la célula. El núcleo tiene una envoltura nuclear, que es una capa compuesta por una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana tiene poros a través de los cuales van a pasar ciertos componentes. Dentro del núcleo hay una zona llamada nucleolo, ¿ok? Y alrededor está la cromatina que contiene a los cromosomas. El día de ayer habíamos visto que el ser humano contiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. El cromosoma es ADN compactado con moléculas de proteína llamada histona. Entonces aquí vemos que está el ADN con su forma característica de doble hélice. ¿Qué funciones cumple el núcleo? El núcleo se encarga de controlar qué y cuándo se utilizan ciertos genes. De todos los genes que el ser humano tiene dentro de su genoma, dentro de su ADN, no todos se utilizan al mismo tiempo. Hay genes que se activan en determinadas circunstancias y genes que se apagan en otras circunstancias. Y este proceso de regulación de qué genes se expresan y cuáles no es bastante complejo y se realiza dentro del núcleo. Además, en el núcleo se reparan daños en los genes, porque sí, chicos, todos los días los genes se dañan, ocurren mutaciones, ya sea porque estamos expuestos a radiación o a distintos químicos mutagénicos, ¿no? Pero todos los días hay mutaciones. Pero ¿por qué esas mutaciones no nos causan daño? Es porque justamente en el núcleo se reparan estos daños mediante distintos mecanismos. Además, el núcleo contiene todo el ADN que va a controlar respiración, digestión, comunicación, etc. Entonces, el núcleo, centro de control genético y metabólico. Siguiente, ahora vamos con las mitocondrias. Las mitocondrias, chicas, son el organelo central que produce energía. Y esta energía se produce en forma de ATP. ¿Cómo lo hace? Veamos aquí, tenemos una mitocondria. Una mitocondria es una organela membranosa. Tiene una membrana externa y una membrana interna. Además, vemos que tiene aquí estas crestas que son estructuras rugosas. Vemos aquí, tienen esta forma de pliegue. Están llenas de matriz, ¿ok? En esta matriz están incrustados los ribosomas, que son esas estructuras redondeadas de color marrón. Y además, incluso dentro de la mitocondria se encuentra ADN mitocondrial. Entonces, la mitocondria, hemos dicho, es una organela en donde se produce la energía en forma de ATP. Pero esta energía, ¿cómo se obtiene? Resulta que los nutrientes que tú consumes en tu pollito, que consumes en tu desayuno, en tu almuerzo, se combinan, ¿ok?, con oxígeno. Y el resultado, luego de realizarse un proceso llamado ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, es la obtención de energía en forma de ATP, además de productos como agua y CO2. Entonces, la mitocondria permite obtener energía a partir de los alimentos, a partir de los nutrientes. Importante, mitocondria es la central energética de la célula. Cada célula tiene un número determinado de mitocondrias. Por tanto, todas las células producen energía. Mitocondria tiene además ADN mitocondrial y ribosomas. Entonces, mitocondria es la central energética. Finalmente, vamos a la última organela, el cloroplasto. El cloroplasto es una organela, orgánulo, donde ocurre la fotosíntesis en células vegetales y en algas. Tenemos acá a la derecha una imagen de un cloroplasto. Un cloroplasto tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Dentro del cloroplasto se encuentra un espacio, perdón, entre membrana y membrana hay un espacio intermembranoso. Dentro se encuentran estas estructuras en forma de moneda llamadas tilacoides, ¿no? El conjunto de tilacoides se llama grana. Y el estroma viene siendo esta parte gelatinosa, fluida, que va a llenar el cloroplasto. El cloroplasto lo vamos a identificar en la célula vegetal porque tiene este color característico de color verde, ¿no?, que es producido por el pigmento verde llamado clorofila. Ahora vamos a ver en qué consiste el proceso de fotosíntesis. Sucede, chicos, que en los tilacones, que son estos
estos sacos apilados en forma de moneda. ¿Ok? La luz obtenida a partir de la energía del sol ingresa a estos tilacones, se combina con agua, se combina con CO2 y finalmente como producto se obtiene energía en forma de ATP, más oxígeno. Luego, en el estroma, es decir, en la parte gelatinosa, se utiliza esa energía producida en los tilacones, se combina con CO2 y se produce glucosa. La glucosa es un azúcar. Esta glucosa va a permitir que la plantita, que la célula vegetal, se alimente. Por eso es que se dice que las plantas son seres autótrofos, porque son capaces de producir su propio alimento. También noten, chicos, que el cloroplasto también contiene ADN y este ADN se le conoce con el nombre de ADN cloroplástico. Incluso tiene también ribosomas. Entonces, como vemos, el cloroplasto es una organela que se encarga de producir los nutrientes, ¿no?, necesarios para la célula mediante el proceso llamado fotosíntesis. Entonces, ya hemos revisado la importancia de la membrana, la importancia del núcleo, de la mitocondria y el cloroplasto. Perfecto. Si hubiera alguna duda referente a lo que acabo de explicar, por favor anótenlo en su cuaderno y yo le voy a responder en la siguiente clase que nos veamos. Ahora sí, para esta parte, el docente a cargo de ustedes en este momento los va a invitar a participar. ¿Ok? El link se encuentra aquí abajo para que ustedes puedan resolver un pequeño cuestionario sobre cloroplastos y sus partes. Y luego, para que puedan identificar las partes de mitocondria, también los va a llamar a participar. Finalmente, por favor, respondemos en el cuaderno estas 3 preguntas. ¿Por qué es importante el núcleo? Ya vimos que el núcleo es el eje de control genético. ¿Qué es lo que controla la membrana? De repente el paso de moléculas, ¿no? También reconocimiento celular, le da protección a la célula. 3. ¿Qué pasaría si la mitocondria y cloroplasto dejaran de funcionar? Si la mitocondria es la central energética, ¿qué pasará si no funciona correctamente? Y si el cloroplasto se encarga de producir el alimento de la planta, ¿qué pasará si deja de funcionar? Cualquier duda, chicos, nos la respondemos en la siguiente clase. Y bueno, hasta aquí conmigo, cuídense.